Establecer dónde están los inicios del mundo simbólico, de lo que podríamos llamar, entre comillas, la expresión artística humana, es un tema bastante controvertido para los estudiosos de la prehistoria, y ello por varias razones. En primer lugar, la propia manifestación simbólica, envuelta a su vez en un concepto mucho más amplio denominado comportamiento moderno. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el tipo de manifestación simbólica y, por último, qué especie humana comenzó a realizarla. Además, desde hace unas semanas disponemos de evidencias que avivan este debate en dos campos, la cronología y la autoría. Por otro lado, cuando pensamos en mundo simbólico, enseguida nos vienen a la cabeza las magníficas representaciones de arte rupestre. Sin embargo, el mundo simbólico prehistórico es un concepto mucho más amplio que el arte rupestre, que el propio arte. Para hablarnos de esta compleja cuestión de dónde están los inicios del mundo simbólico, contamos con José Manuel Maillo, que es profesor de Prehistoria en la UNED. Buenos días, Maillo, bienvenido a Sin Distancias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hemos comentado que el mundo simbólico se engloba en un ámbito mayor denominado comportamiento moderno. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues el comportamiento moderno es un concepto que no queda demasiado claro entre los investigadores. De hecho, creo que podríamos buscar una definición por cada uno de los investigadores que han trabajado sobre el comportamiento moderno. A modo de consenso, podemos decir que son cambios conductuales que sufren los grupos humanos hacia comportamientos más complejos, más dinámicos que en etapas anteriores. Como puedes ver, ya tenemos la palabra que estamos definiendo en la definición. Por tanto, quiero transmitir un poco el problema que tenemos al definirlo. Pero básicamente es esto, es cambios en la cultura material, que es como podemos rastrearlo en arqueología, que llevan o que nos hacen pensar a los prehistoriadores que estos grupos han modificado su comportamiento hacia algo más sofisticado en términos modernos, no en términos de lo que consideramos ahora algo más moderno. Por ejemplo, desde un punto de vista cultural, serían las nuevas tecnologías a la hora de tallar la piedra. Pasaríamos de una técnica de lascas a una técnica de hojas, que optimiza mucho más el nódulo de piedra que estemos tallando. Nuevas estrategias cinegéticas en la caza, mucho más efectivas, menos peligrosas tal vez. Tendríamos también una mayor movilidad en los grupos humanos, en la conexión o en la complejidad de las redes sociales. No estamos hablando de Twitter ni del Facebook, sino de los contactos que podían tener los grupos pues, para compartir información, compartir genes, compartir alimentos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, que quizás sea el que más nos afecta, tendremos otros que no caben en este cajón económico y que serían, o que consideramos aspectos simbólicos, que sería, por ejemplo, el adorno personal, los colgantes, en fin, ese tipo de cuestiones, las cuentas de collar, etcétera, el arte mueble, el arte rupestre, que es quizá el que más conoce el público en general, y también, por ejemplo, los enterramientos, que es un comportamiento bastante moderno, desde luego. Bueno, vamos a centrarnos hoy en los aspectos simbólicos del comportamiento moderno que acabas de explicarnos, ¿no? Lo primero que debemos tener en cuenta es el autor de este primer simbolismo. ¿Este comportamiento moderno es exclusivo del Homo sapiens? Pues hay división de opiniones y es cierto que hay autores que consideran que sí, que es exclusivo del Homo sapiens, pero cada vez hay más autores, porque hay mucha más evidencia que consideramos que otros grupos humanos, básicamente los neandertales, podrían tener también de hecho tienen un comportamiento moderno desde mi punto de vista. Ellos tienen, por ejemplo, de lo que acabamos de ver, tienen un complejo sistema para tallar la piedra, por ejemplo, pero también tienen ornamento personal, entierran a sus muertos probablemente antes que los humanos modernos, aunque no compartían territorio en aquel momento. Entonces tienen una serie de comportamientos no iguales que los de los seres humanos modernos, que nuestra especie, pero considero que sí, que tenían un comportamiento moderno. ¿Y dónde se origina este comportamiento? ¿En qué zona del planeta? Las primeras evidencias que tenemos, como en casi todo, están en África. Allí tenemos una serie de yacimientos, sobre todo en la zona sur de África, dos tecnocomplejos, dos culturas, podríamos llamarlo, que no estaría bien definido así, que se llaman Still Bay y Haugesund-Purt. La primera en torno al 85.000 y 65.000 años antes del presente, y la otra en torno al 64 o 60.000 años. Y en ella lo que encontramos, y es una cosa fascinante, es fragmentos, claro, no hemos encontrado todavía ningún entero, son huevos de avestruz decorados.
Como bien sabes, el huevo de avestruz se ha utilizado como recipiente para guardar lo que fuese hasta tiempos casi modernos, ¿no? Y aquí lo que tenemos son una serie de yacimientos, por ejemplo, Yerklof es el más conocido, el que más evidencias tiene, con una serie de fragmentos de cáscara de huevo de avestruz, con retículas, con líneas paralelas, ¿no? Una serie de grabados abstractos realmente que formarían algún dibujo geométrico abstracto, y que hemos encontrado obviamente fragmentado. Y este sería el primero que tenemos. También otro elemento que tenemos donde se graba es el ocre. Fragmentos de ocre. El ocre es un elemento que se utiliza por los grupos prehistóricos para muchas cuestiones. Una de ellas, relacionado también con el comportamiento moderno, sería para hacer pegamento. Sería uno de los aglutinantes del pegamento con resinas, etcétera, para pegar las puntas a las flechas, por ejemplo, o a las lanzas. Se usa también como elemento para evitar los mosquitos, como repelente. Te lo untas en la piel y repeles los mosquitos. Muchas veces veremos en los documentales a los animales bañándose en el barro, ¿no? Para hacer más o menos lo mismo. Pero también algunas de estas piezas se han utilizado como elemento de arte mueble, para grabar, por ejemplo. El yacimiento de Blombos, de en torno a unos 80.000 años, tiene un fragmentito de ocre muy pequeñito con un rectángulo y dentro de él una retícula con rombos, ¿no? Que es básicamente, eso no ha salido por casualidad, es un elemento simbólico. Maíllo, todo el arte del que nos has hablado hasta el momento es arte no figurativo, pero en algún momento surge el arte figurativo. ¿De qué zonas estamos hablando también aquí en África? Bueno, pues en África la primera evidencia que tenemos de arte figurativo es en Namibia, en la cueva de Apolo 11. Qué nombre, ¿no? Es un nombre bastante curioso. Imagínate lo que estaba pasando en aquellos momentos cuando se puso el nombre a la cueva. Bueno, se encontró 2 plaquetas realmente en la excavación que juntaban y formaban, y en ellas estaban dibujado un animal. Un animal que no sabía muy bien qué es. De hecho, se llama el teriántropo. Se hizo hace unos 28.000 años, es decir, mucho más tardío de lo que pasó en Europa, pero es la primera evidencia que tenemos en África. El teriántropo, básicamente lo que es un cuerpo de felino, con cabeza de felino. Los cuartos traseros son humanos, o sea, si se ve la figura, se ve claramente que son los pies humanos, por ejemplo, y luego tiene una cornamenta de órix, que es una cornamenta muy larga, muy recta y muy larga. Por tanto, la primera evidencia que tenemos no puede ser algo claro, tiene que ser algo más o menos fantástico, ¿no? Que suele ser también bastante habitual dentro del arte paleolítico. El resto de África, lo que en principio consideramos es que es un arte o del final del Pleistoceno o ya en el Holoceno, o sea, hace 10.000 años, 12.000 años, una cosa así. Mucho más reciente, ¿no? Bastante más reciente, sí. Bueno, y mientras tanto, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en Europa? Bueno, pues en Europa, mientras en Sudáfrica, con el Steel Bay o el Hausenpur, decoraban estos huevos de avestruz, aquí lo que teníamos eran neandertales, o era una población de neandertales que no hacía demasiadas evidencias de comportamiento moderno, porque la parte final de los neandertales, en torno a 50.000, 40.000, es cuando empieza a explotar el comportamiento moderno mucho más evidente, con yacimientos como Pez de Las en Francia, con mucho uso de ocre, o Assisi-sur-Cour, donde hay colgantes, etcétera. Pero además es bastante fascinante porque, claro, en estos momentos, en torno al 40.000 y 50.000, lo que tenemos es la entrada de los humanos modernos también en Europa. Nuestra especie entra en Europa desde Asia probablemente, y no sabemos si entra en competición o no con los neandertales. En momentos anteriores se había habido una hibridación, pero tampoco tenemos muy claro cuál es el comportamiento entre las dos poblaciones que se vuelven a ver en Europa. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, en cuanto al arte mueble, arte rupestre, bueno, se dataron hace un par de años o 3 las cuevas de Altamira, la cueva del Castillo y otras más, por una nueva metodología, un nuevo método de dataciones, que es la serie del uranio, que no data la figura, no datan la pintura, datan el carbonato cálcico que está sobre ella, y dieron fechas muy interesantes en torno al 40.000, 41.000, la más antigua, unos puntos en el panel de las manos de la cueva del Castillo. Claro, con lo cual las pinturas tienen que ser por lo menos tan antiguas como la capa que las recubre. Exactamente, si no un poquito más antiguas. No sabemos cuánto más antiguas, al menos en la misma edad, son un poquito anteriores. Y esto abrió un debate importante sobre quién era el autor, porque en fin, pero consideramos que son los humanos modernos los que hacen este arte, pero además considerábamos que era una cuestión europea, que el primer arte, el arte rupestre, era algo que habíamos inventado en Europa los humanos modernos, que el resto de arte, como bien he dicho ahora, en África era bastante posterior, y en el resto del mundo también, el australiano, desde luego, pero también el que se encontraba en la zona de Indonesia y en Asia. Sin embargo, hace unas semanas se dató un yacimiento a Sulawesi, en la isla de Sulawesi, en Indonesia,
y curiosamente tienen casi la misma datación que tienen las pinturas más antiguas de la Cueva de Altamira. La Cueva de Altamira tiene 49.000 años y esta tiene unos 39.500, o sea que prácticamente sería lo mismo. Por tanto, tenemos que pensar quizás, cambiar un poco nuestra idea y quizás redatar o intentar datar todo el arte que tenemos en el norte de África para ver qué antigüedad tenía realmente y tenemos que huir un poco del eurocentrismo, de pensar que solo los europeos somos capaces de hacer cosas buenas desde la prehistoria. Bueno, Maillo, y volviendo al tema de los neandertales en Europa, del contacto con los Homo sapiens, son temas que se han tocado últimamente en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que podemos decir de todo esto? ¿Hay novedades? Bueno, sí, novedades hay y espero que se siga viendo. La cuestión es la siguiente. En prensa estamos viendo mucho, quizás, no sé, quizá por llamar la atención en ocasiones, un titular que habría que matizar bastante. El primero salió en relación con las dataciones de Castillo y de Altamira que hemos comentado, y era que si los neandertales habían hecho el arte rupestre. Todo esto, obviamente, se ilustraba con un bisonte de la cueva de Altamira. No, esto sabemos perfectamente que son del Magdaleniense de hace 12.000 años y ya los neandertales no existían en aquel momento y lo hicieron los humanos modernos. Pero sí algunas figuras más antiguas, sobre todo en la cueva del Castillo. Y claro, el problema era que en torno a 41.000 pues es la datación que teníamos antiguamente para hablar del paso entre los neandertales y los humanos modernos, de este cambio, ¿no?, de población. La cuestión es la siguiente, o sea, estos son un método que se llama series de uranio, pero hay otro que es el carbono 14, que es el más conocido por todos, que también ha sufrido una metodología nueva, que tiene una nueva metodología que se llama ultrafiltración, que limpia mucho más de impurezas el carbón que se va a datar y como consecuencia conseguimos dataciones para los mismos yacimientos más antiguas. Por tanto, lo que tenemos ahora, recientemente se publicó también en la revista Nature, es que tenemos un final del Musteriense en torno al 41.000 años. Es decir, que estaríamos todo un poquito más atrás y, por tanto, el inicio del Paleolítico Superior, el inicio de los humanos modernos en Europa también estaría un poquito más atrasado. Por tanto, estaríamos otra vez en el límite y yo creo que no, en este sentido no ha cambiado nada. Por otro lado, en el pasado mes de octubre salió un artículo sobre la cueva de Goran's Cave en Gibraltar, donde ha aparecido un grabado, una retícula, una retícula que los autores consideran que está hecha por neandertales. Entonces sí tendríamos arte parietal, grabado, que evidentemente son los estudios que han hecho, no tengo duda en que aquello está hecho por una mano humana, alguien lo tuvo que hacer, pero quizás el problema que tenemos todavía es a la hora de datar el sedimento. Este grabado aparecía además tapado por el sedimento que los autores consideran que es de una ocupación neandertal. Un sedimento que tiene una datación entre 35, si no recuerdo mal, y 39.000 años, es decir, es un lapso de tiempo bastante grande, justo en el fondo de una cueva que tiene en torno a 150 metros de largo y, por tanto, desde mi punto de vista, habría que explicar un poco más el proceso de sedimentación de la cueva, porque es justo el final de la cueva y donde todos los restos culturales de los humanos que vivían en la boca, que no vivían a 150 metros dentro de la cueva, ha llegado allí, porque puede ser que lo que se ha datado tenga 39.000, 35.000 años, pero a lo mejor el sedimento en sí no se ha arrastrado de otros sitios. Sin embargo, tenemos una evidencia que debemos de poner en cuarentena, pero que, de confirmarse los estudios que se están realizando en Gorams, podríamos ver un grabado, no es una figuración, pero sí es un grabado abstracto hecho por neandertales, lo cual no sería nada malo en ningún caso. Probablemente basado en la influencia de unos grupos humanos en otros. Eso no lo podemos saber. Hay una cuestión muy interesante, y es que los humanos modernos hicieron durante miles de años la misma cultura material que los neandertales. Por tanto, cabe la posibilidad de que los humanos modernos entraran a Europa haciendo lo mismo que hacían antes, haciendo lo mismo que los neandertales, y que no sepamos identificar esa cultura hecha por los humanos modernos, si era tan similar a los neandertales, hasta que cambiamos en el Paleolítico Superior haciendo otro tipo de piezas o de cultura material. Muy bien. El origen del mundo simbólico, José Manuel Maillo, profesor de Prehistoria en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a vosotros.